Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén, gloria a Dios. Hermanos, el día de hoy estamos recordando que Dios vino aquí al mundo y pagó el costo en una cruz. El día de hoy tenemos Santa Cena. Vamos a recordar cómo el Señor, a través de su sangre, nos limpia, y todo aquel que ha puesto su fe en la cruz tiene vida eterna. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. En la tormenta
confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo.
tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién dice amén? Aunque nosotros le fallamos día a día, su amor no tiene fin, no es incondicional su amor. Así que vamos a cantar que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, no hay sombra que no alumbre ni monte que no escale. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para
Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, tú que eres Dios del universo, nuestro Padre celestial, y nosotros tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tus promesas vendrán tarde o temprano, Señor. Sobre todo nuestra salvación, Señor, la comprenderemos y te veremos cara a cara. Gracias por ser tan bueno, Padre. Ahora, Señor, nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, para ti, para que nos hables, nos transformes, en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, buenos días, tardes ya, ¿cómo están? Bien, veo algunas caras nuevas, me ha gustado verlas por acá, muy bien. Bueno hermanos, pues vamos a continuar hoy con nuestro estudio de Levítico. Y ¿se acuerdan que estamos estudiando las fiestas? Vimos por ahí algunas, y el día de hoy vamos a estudiar una que yo no clasificaría particularmente como fiesta, pero bueno, una celebración, ¿no? Un rito que se celebraba, ¿no? Y es el de la expiación. Y hoy quiero al menos explicar un poquito acerca del contexto de esto, ¿no? Cuando se dan algunas pautas acerca de la expiación, pasa después de que los hijos de Aarón entran al templo, a lo que era el tabernáculo, y bueno, dice que la Biblia que presenta fuego extraño, y bueno, son consumidos en ese momento, y bueno, mueren, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Dios quiere evitar que cualquier persona que se acerque a su presencia muera, ¿verdad? Y para eso, pues Él va a establecer algunas reglas acerca de esto. Entonces, vamos a leer primero un poco acerca de esto. Tengan en sus Biblias y les voy a decir algunos pasajes. Abran Levítico en el capítulo 23 y abran también, o tengan por ahí con sus dedos, el libro de Hebreos, porque vamos a estar yendo como atrás y adelante, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren estudiar esta historia acerca de lo que pasa con los hijos de Aarón, ustedes pueden irse a Levítico 10 y con más detenimiento hablarlo, ¿sale? Después de eso, en Levítico capítulo 16 pasa algo que de alguna manera está relacionado con lo que pasa en Levítico 23. Vamos a ver, en Levítico 26 Dios le habla particularmente, aunque también se menciona un poco al pueblo, pero se enfoca más en hablarle a los sacerdotes, a los que van a ser los encargados de participar de la adoración de Dios en este lugar que habían puesto en medio de su pueblo, que es el tabernáculo, ¿no? Que era el lugar en el que Dios llegaba y la gente podía saber que la presencia de Dios estaba en este lugar, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 16 de Levítico, vamos a ver que Dios habla a Moisés para explicarles, mira, ¿ves lo que pasó con tus sobrinos, digamos, con los hijos de Aarón? No queremos que esto vuelva a pasar. Entonces yo les voy a decir las pautas de cómo tienen que presentar ustedes este servicio de sacerdocio para que no mueran, ¿verdad? ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué fue este fuego extraño? Hay unos dicen que iban ebrios, por lo que dice ahí el capítulo 10 y 16 acerca de que Dios da la prohibición. Entonces algunos asumen probablemente entonces por eso fue que fueron matados, ¿verdad? Otros dicen que tal vez se acercaron al lugar santísimo y ahí no podían entrar. Era Aarón nada más quien podía entrar. Pero bueno, como fuera el caso, vamos a explicar qué es lo que Dios establece para que los sacerdotes llevaran a cabo este ministerio de una manera bien, digamos, ¿verdad? De modo que no se equivocaran. Y ojo, esto está hablando a los sacerdotes. Después Dios va a hablar al pueblo, pero primero vamos a ver qué le decía a los sacerdotes. Entonces vamos a ver ahí en primer lugar una imagen acerca de lo primero que se les pedía era degollar a un becerro, ¿ok? Y tomar la sangre y rociarla en varios lugares por expiación o digamos purificación del sacerdote. Ahora, esto significa que entonces él iba a mandar eso o era como presentar, digamos, su justicia para poder él estar en el lugar santo y santísimo, ¿verdad? Que era el lugar en donde solamente él podía estar. Después había algo que eran los 2 machos cabríos, ¿verdad? Entonces estos 2 machos cabríos se preparaban, pero solamente uno iba a ser sacrificado, ¿ok? Estos 2 machos cabríos se escogían por suerte, dice que ahí que a la entrada del templo pues echaban suertes y uno iba a servir
para expiación, y otro dice que se iba a entregar a Azazel, ¿no? De Azazel no vamos a hablar tanto, pero bueno, digamos que es una deidad del desierto, ¿no? Voy a explicar un poco esto. Entonces, al primero se le degollaba. Si ven ahí tienen un platito, ¿verdad? Y ese platito pues era donde caía toda la sangre, o lo que salía de degollarlo, pues caía en este lugar, y esa sangre después se iba a ocupar para algo. El otro macho cabrío, el sacerdote impone sus manos sobre este y confiesa los pecados. Ahora, esto es una figura muy importante porque a nosotros nos ilustra un poco la confesión, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿confesamos porque después tenemos el deseo de seguir en el pecado o no? No, ¿verdad? Nosotros queremos que el pecado que ya confesamos se aleje de nosotros. Entonces, lo que hace aquí el sacerdote es que él declara o confiesa los pecados del pueblo sobre este macho cabrío, y después lo envía lejos del pueblo. ¿Por qué lo envía lejos? Porque el pecado tiene que estar lejos de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro pecado, ¿no? ¿Y qué pasa afuera? Bueno, seguramente era consumido, lo que sea, pero de alguna manera no se le mataba no era para expiación. De hecho, más bien su sangre iba a ser impura de una manera simbólica, ¿no? Si lo viéramos así. ¿Se acuerdan de la sangre que habíamos dicho del primero que degollaron? Esta sangre la agarraban y la esparcían en todos los lugares del tabernáculo. Está incluido ahí también el propiciatorio, y esto era con el fin de purificarlo. Fíjense, lo que Dios quería que nosotros supiéramos o tuviéramos en mente, o en este caso el pueblo de Israel, era: la sangre purifica. ¿Cuántos lo entendieron en ese momento? No lo sé, pero Dios quería que entendiera algo las personas en ese tiempo. La sangre tiene el propósito o la función de alguna manera de purificar, porque de ella emana la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a leer ahora la última parte de lo que se va diciendo, porque esto ya no está tan orientado. Yo lo que les resumí un poco es lo que pasaba con los sacerdotes, pero en esta última parte vemos más bien algunas indicaciones acerca del pueblo, ¿verdad? Versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Es el 16:29, ¿ok? Y dice el 30: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Después sigue diciendo: día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Muy bien. Entonces, si se fijan, el propósito de esta sangre era limpiar los pecados, no de un modo que decía: ustedes ya no van a pecar más, sino que era una manera de decir: yo voy a limpiar este templo para que ustedes puedan seguir participando de su comunión o de su relación conmigo en este mismo lugar. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Si se fijan, ahí hay varios simbolismos, esto de las vestiduras de lino blanco, ¿no? Que seguramente podemos pensar en pureza cuando pensamos en ello, ¿verdad? Y bueno, después de esto vamos a ver algo que nos decía este pasaje un poco interesante, que es esto de afligiréis vuestras almas en el versículo 29, ¿verdad? ¿Qué significa esto de afligir las almas? Y de hecho, si usted vamos a leer ahora sí, Levítico 23, van a quitar toda esta sección que hablaba meramente del sacerdote y vamos a hablar acerca de lo que el pueblo tenía que hacer, ¿sale? Y vamos a leer nada más la primera parte, Levítico 23, unas páginas adelante donde estábamos, versículo 26, 23, versículo 26. Dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esto de la ofrenda, bueno, ya conocemos qué propósito tenía, ¿verdad? Era lo que se explicaba más a fondo en Levítico capítulo 16. Pero esto de afligiréis vuestras almas, hay algunas cosas interesantes. Si quieren ver ahí en la pantalla, yo tengo la que
Creo que la mayoría de nosotros, a veces tenemos la Reina Valera, nos explica esto, ¿verdad? Y si usted tiene otra versión más nueva, como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, va a encontrar que en esta parte donde dice el versículo 27, el día 10 de cada mes, séptimo es el día de perdón. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán. Sustituye esto de la aflicción del alma con el ayuno. Ahora, esto es porque los traductores de esta versión, tienen ahí un propósito que no está injustificado para traducir esto de la aflicción con el ayuno, y es que hay pasajes como Isaías 58:3 que dicen ahí esto: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Vemos que el ayuno es una práctica que está relacionada con la aflicción del alma, ¿verdad? Y un poquito para explicar esto, yo pensaba en un ejemplo, ¿verdad? De cuando nos dan ganas de comer, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver entonces el ayuno con la aflicción? Si nosotros hacemos un estudio acerca del ayuno, vamos a ver que tiene diferentes propósitos. Jesús ayunó, por ejemplo, Jonás, cuando fue a predicar a Nínive, ellos ayunaron, ¿verdad? Y son ayunos completamente diferentes. Yo creo que el del Señor era un momento para estar completamente receptivo a la voluntad del Señor, porque el ayuno eso hace, nos hace dejarnos de preocupar por nuestro cuerpo para preocuparnos por nuestras necesidades espirituales. Pero en el caso de Jesús, en el caso de Nínive, por ejemplo, era un pueblo pagano. ¿Y qué pasa con Nínive? Dios le dice a Jonás: ve a predicarle a este pueblo. Ellos entienden su condición, entienden su pecado, ¿y qué hacen? Ayunan y se visten de cilicio y se deprimen y confiesan y lloran y hacen de todo, ¿verdad? Se dan cuenta que es un ayuno diferente. ¿Pero por qué ayunan? Porque ellos no tenían un mandamiento de Dios. Y vamos a ver que generalmente las fiestas que nosotros celebramos hay algo que no puede faltar, ¿verdad? ¿Qué es lo que no puede faltar? Comida, ¿verdad? Puede haber música, puede no haber música, puede haber de lo que sea, pero si realmente voy a ir a una fiesta es porque hay comida, ¿verdad? A ver, ¿quién dice yo no voy a una fiesta si no hay comida? Muy bien, ¿verdad? Eso dicen, pero vamos a ver cuando les invitemos a fiestas y a ver si no vienen. Curioso, ¿no? Que cuando ahorita que nuestras hermanas empezaron a vender ahí la comida, ya la gente llega más. Pero no, creo que al final, cuando nosotros queremos celebrar algo, queremos comer, ¿verdad? Hace rato decíamos, cuando tengo un ascenso, me gradué o lo que sea, digo, voy a celebrar. Y ese voy a celebrar, pues no me imagino como llegar a mi casa y no sé, ponerme que hayan globos y nada más, ¿no? Creo que esa celebración, cuando decimos vamos a celebrar, casi implicado es vamos a comer, ¿no? Vamos a celebrar con unos taquitos, vamos a hacer esto, tal. Y a nosotros nos gusta, ¿verdad? Tal es que en Navidad, cuando nos juntamos, ¿qué hacemos? Celebramos con comida. Aquí en México también, ¿verdad? Y esta foto un poquito una fiesta más grande, ¿verdad? Entonces, yo creería que naturalmente nosotros cuando estamos de buenas, queremos comer. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en una celebración de este tipo, sino es una como la que ahora ustedes ven? ¿Alguien ha perdido un familiar muy cercano a ustedes, alguien que amaban y han estado en un funeral? ¿Sí? Bueno, ¿nos da mucha hambre en esos tiempos? No, ¿verdad? Platicaba sobre una hermana en la Ciudad de México que perdió a su hija, ¿no? A una situación pues complicada. Y cuando llegamos al funeral, pues eran ya como la 1 de la mañana que estaban, pues estábamos ahí en la funeraria y le preguntan los hijos de esta hermana a ella, le preguntan: hermana, ¿ya comió? ¿Ya comiste? Le decían, mamá. Y decía, no. Come algo, le decían. Es que no tengo hambre. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ella no sentía hambre. ¿Por qué no sentía hambre? Estaba dolida. Estaba muy afligida. El ayuno es la respuesta natural a cuando nosotros estamos afligidos. Yo busqué fotos en Google y le puse fiesta y en todas había comida. Le puse funeral y en ninguna había comida. Y eso es porque el ayuno es la respuesta natural. No tenemos ganas de comer. ¿Y saben por qué entonces Dios pide el ayuno? Dios pide el ayuno porque la actitud que nosotros debemos tener hacia el pecado es la misma que cuando muere alguien. Es una aflicción.
Dios quiere que cuando nosotros nos confrontemos con nuestro pecado, nos sintamos afligidos, nos sintamos dolidos. No es una celebración como las otras que vimos. Y el afligir el espíritu, el ayuno, la práctica, era solamente un modo que Dios utilizaba para ayudarnos a entender. ¿Alguien aquí ha ayunado alguna vez? No se siente tan bien, ¿verdad? Es algo que duele, o sea, que cuesta en el cuerpo, ¿verdad? Incluso como que mi estado sí me hace más receptivo a Dios y estoy con Dios. Pero si ayuno y no oro, muy buena suerte, ¿verdad? Porque la verdad es que es duro, no se siente precisamente este tipo de lamento. Entonces, ¿por qué Dios pedía tanto esta aflicción del espíritu? Él quería que la actitud que tuviéramos hacia el pecado la entendiéramos como el ayuno, como el decir, yo no tengo ganas de celebrar. Este pecado es algo de lo cual yo me lamento, algo que me duele, algo que no me gusta. Entonces, el primer aspecto, aflicción de, no sabemos o no podemos decir con seguridad que era ayuno. Yo pienso que sí vemos estas relaciones, pero lo que sí entendemos es que la aflicción era parte importante de lo que hacía el pueblo este día. Regresemos, dijimos lo que hacía Aarón y sus hijos, el sacerdocio, era una cosa. Lo que hacía el pueblo es esto que vemos, ¿no? Aflicción. Y bueno, esta aflicción también está conectada con el reposo, ¿verdad? Si se fijan ahí, tanto en el 16, en el Levítico 16 como en el 23, si seguimos leyendo, vamos a leer del 28, ¿sale? Desde el 28 en adelante, y vamos a ver cómo se repiten precisamente estos dos principios: aflicción, reposo, versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, lo mismo que decía Levítico 16, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Qué serio se toma el Señor a quien no se aflija. Y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno este día, yo destruiré a la tal persona de entre el pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis reposo. A ver, yo entendería tal vez lo de la aflicción, pero ¿por qué entonces es tan importante el reposo? Porque si se fijan, los dos tienen una condenación que es: van a ser cortados del pueblo. ¿Por qué es importante el reposo? Yo diría, bueno, la persona que no se arrepiente, pues está muy mal. Pero ¿y qué tiene de malo la persona que no reposa, verdad? Y yo, para hablar un poco del reposo y por qué es bueno guardar reposo, pienso que también tenemos que pensar en el enemigo del reposo, ¿no? ¿Cuál dirían ustedes que es el enemigo de otro problema? La pereza. ¿O cuál sería la manera de sobrepasar la pereza? Haciendo lo contrario, ¿qué sería? Trabajando, ¿no? Diligencia. ¿Y es buena la diligencia? La pereza es mala, ¿no? Y la diligencia es buena. ¿El reposo es pereza? El reposo no es pereza. Entonces, ¿cuál sería la contraparte del reposo? Que es mala. El activismo, muy bien. El afán, excelente, ¿verdad? Esas cosas que para nosotros son más importantes, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando me afano? ¿Qué pasa cuando yo no confío? Porque yo diría que ese afán y todo eso surgen también de la incredulidad, ¿no? Y yo ponía un ejemplo acá. Por cierto, está mi hermana Carmen por acá. Aquí me salté una parte, que es lo que estábamos leyendo acá. ¿Está mi hermana Carmen por acá? No, ¿verdad? Hoy no está. Muy bien. Pues vamos a rendirle homenaje. Si alguien busca algún barber, una barber muy buena, está por acá en Siervo de la Nación, le hacemos promoción. Y además es alguien en quien creo que confiamos, ¿verdad? ¿Quién confía en ella para que le corte su cabello? Y algunos por acá, muy bien. Ok, tenemos que confiar en la persona que nos corta el cabello, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque si no nos va a salir mal. Si yo pienso que lo puedo hacer mejor, me lo hago en mi casa. Pero si no, voy con una persona que sé que es una profesional o un profesional y lo va a hacer bien. ¿Y por qué es importante la confianza? Y yo creo que a los hombres nos toca un poco más duro, especialmente los que tenemos barba, es por esto, ¿no? ¿A quién le gusta ver esta navaja así? ¿A alguien le da cosa así ver la navaja por acá? Decía hace rato que si se le pasa la mano o algo, que traigan mejor el platito para la expiación y que ahí tengan la sangre, ¿verdad? Ya lista. Pero
¿Qué pasa si me muevo mientras me están rasurando aquí? ¿Qué pasa si me afano? ¿Qué pasa si no confío? ¿Qué pasa si no reposo? Ay, y ya de repente, el otro día David decía cuánto mide la yugular, como lo de un dedo meñique, ¿no? Entonces, y está muy cerca, ¿no? Creo que por ahí en algún momento se nos pasa la mano o algo y bye bye. Pero tenemos que confiar en una persona, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de cómo tenemos que confiar en personas. Ahora, a mi hermana Carmen no, pero a algún peluquero se le podrá pasar la mano, ¿verdad? Y tal vez, aunque yo no me mueva, algún principiante no hará bien su trabajo. Sin embargo, hablando del reposo, no estamos hablando de una persona en quien tenemos que confiar o una persona común, estamos hablando de Dios mismo. Y que si nosotros nos movemos de la voluntad de Dios y nos afanamos y no queremos reposar, o sea, confiar en Él, las cosas van a salir mal. Eso es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Y le pido ahí que en su Biblia me acompañe al Salmo 95, del 8 al 11. Y vamos a leer que esto es una parte que habla acerca de un evento pues histórico de Israel. Tal vez algunos de ustedes lo identificarán rápido. Salmo 95 del 8 al 11. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así. Vamos a leer un poquito antes, una partecita porque es parte del versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo, ¿verdad? ¿De qué está hablando acá? ¿Alguien sabe? ¿Le suena estos 40 años en algún lugar? En el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel divagando en el desierto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No entraron en su reposo. ¿Dónde había estado Israel antes de salir al desierto en camino a su tierra? En Egipto. ¿Y qué habían sido en Egipto? ¿El esclavo deja de trabajar? No, ¿verdad? ¿Entienden por qué es tan importante el reposo? El reposo era la señal que Dios le estaba dando a Israel. Ustedes han sido esclavos en esta tierra durante mucho tiempo. Entren ahora a mi reposo. Yo los sacaré de esta tierra para meterlos en una tierra en la que ustedes reposan. Ustedes trabajaron como esclavos. En nuestros tiempos, ¿cuál es esa esclavitud de la que éramos presos antes? El pecado. Dios los saca entonces de Egipto y les dice, entra en mi reposo. Quedas libre de este reposo cuando entres a la tierra. Sin embargo, dice aquí, y es precisamente lo que dice el pasaje, no entrarán en mi reposo. ¿Y cuál fue la causa que los llevó a no entrar al reposo? Y se acuerdan que dijimos que íbamos a tener por ahí Hebreos, ¿verdad? Si pueden ayudarme ahí a buscar Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, y vamos a leer ahí algunos entre el 3, el 4 y después vamos a avanzar al 9, ¿verdad? Hebreos es una carta que no estamos seguros quién la escribió. Algunos dicen Pablo, otros dicen Lucas, hasta Timoteo. Realmente nosotros no sabemos, pero yo creo que era una persona que conocía muy bien las tradiciones israelitas, las tradiciones judías, ¿verdad? Y algo que esta persona hace es que él dice, todo lo que nosotros vimos en el libro de Levítico, hay que verlo a la luz de quién es Jesucristo para nosotros el día de hoy. Entonces, vamos a leer una parte de esto que precisamente está hablando del pueblo de Israel. Dice el 3:16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad, ¿no? Y decíamos hace rato, no es porque ellos no tenían brújula o el mapa estaba mal o el Google Maps no cargaba y le pusieron el Waze y tampoco. Realmente no tenía que ver con esto, ¿verdad? Tenía que ver con que ellos no le creyeron a Dios. O sea, ellos no confiaron
en el Señor. Es como cuando yo no confiara, ¿no?, en quien me está pasando la navaja. Yo creo que si yo me paso la navaja, no estaría aquí el día de hoy con ustedes, ¿verdad? Por eso yo tengo que confiar en otra persona que sí lo sabe hacer. ¿Quién sabe el camino que nos conviene a todos nosotros? Dios lo sabe. Y si nosotros no vamos por ese camino y no aprendemos a reposar en ese camino, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder. Y en peores instancias podemos incluso morir. Entonces, es algo terrible. Vamos a seguir leyendo ahora el 4, del 10 al 12. ¿Por qué es importante reposar? El autor de los Hebreos nos dice, el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo desobedecieron? Obrando. ¿Obrando lo bueno o obrando lo malo? No importa. Porque obrando y no dejando a Dios obrar, aunque yo piense que las cosas buenas que yo estoy haciendo son buenas, para Dios no lo son. Sus caminos son perfectos y ninguna cosa que yo pueda hacer que piense que es buena va a alcanzar a algo que Dios quiera hacer. Entonces dice después ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben qué pasa con la persona que no confía en Dios? La persona que no confía en Dios tiene deudas y las tiene que pagar. Esa persona dice, yo tengo que hacer lo que necesite para poder pagar estas deudas y voy a meter dinero a tal, o voy a invertir y voy a trabajar más horas, y busca soluciones sin consultar a Dios. Tiene una familia que tal vez está rota y dice, vamos a hacer esto y vamos a tratar de hacer esta dinámica o lo que sea, y no se sirve, no se compone la familia cuando esto está alejado de Dios. E intentamos hacer cualquier tipo de cosas. Tal vez nos rompieron el corazón o una muerte o algo pasó y yo intento sanarlo yo mismo. Pero el Señor dice, reposa, porque las obras que tú estás haciendo te van a cansar. Descansa de tus obras, no sirven de nada. Mi palabra es mucho más valiosa que esas obras. Y el día de hoy además vamos a regresar a hablar un poco acerca del sacerdote, ¿verdad? Y para esto les pido que vayamos a Hebreos, seguimos en Hebreos. Y si ustedes leen Hebreos sin haber leído Levítico, van a encontrar mucho valor, pero van a ver la necesidad de entender un poquito más acerca de estas cosas que estamos precisamente estudiando en Levítico, ¿no? Que es uno de los propósitos por los cuales estamos estudiando también este libro, ¿verdad? Pero a la luz de este pasaje vamos a ver algo. El sacerdote, recapitulando, se viste de lino, ¿verdad? Representando esta como pureza con la que él tenía que entrar. Expía o digamos purifica el templo con la sangre de animales, ¿verdad? Y todo esto para que el pueblo de Israel pueda seguir participando de la adoración a Dios en un lugar físico, ¿verdad? En un lugar terrenal, en un tabernáculo que le podía caer un rayo y se quemaba, ¿verdad? Bueno, creo que Dios no lo hubiera querido hacer o lo hubiera permitido, pero me refiero a que era un lugar hecho por manos humanas, ¿verdad? Mandado por Dios, pero al fin hecho por manos humanas. En el versículo 11 dice así: pero estando, hablando de ya nuestros tiempos, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. A ver, entonces Jesús es un sumo sacerdote. Y fíjense, la Biblia dice que Él no tuvo pecado, no se encontró pecado en su corazón. Él no se vistió de lino, pero sí se vistió de buenas obras. ¿Se dan cuenta? Todo esto es una figura de algo. No hecho, hablando del tabernáculo, de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo del que se estaba hablando no era ya el hecho por manos. El lugar santísimo de Dios está hablando del verdadero lugar en la presencia de Dios. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿De quién tomaba la sangre el sacerdote? De un macho cabrío. La tomaba de sí mismo. ¿Por qué no?
Él era sucio, él no expiaba nada. Pero imagínense que traía este platito y iba soltando la sangre. Ahora, esto es solamente una figura. No dice la Biblia que así pasaba, pero es un simbolismo para explicar lo que creo que pasó en este lugar. Jesús no está agarrando un plato y echando la sangre del macho cabrío, sino que aquí donde le clavaron las manos, Él está sacando esta sangre y está limpiando y purificando este lugar con lo que tenía su sangre. Cuando le clavaron la lanza en el costado, la sangre que tenía en los pies, esa fue la sangre que nuestro Señor fue esparciendo para que nosotros entráramos no a un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en la presencia de Dios. ¿Y se acuerdan cuál era el propósito por el cual se hizo esto de la expiación? Era para que quien entrara a la presencia de Dios no muriera. Pero lo que Dios está haciendo, lo que nuestro Señor está haciendo, es que está haciendo esto no solo para que no muráramos en esta tierra, sino para que en la eternidad no muramos y no nos separemos de Dios. Es algo muchísimo más grande. Porque si la sangre, el versículo 13, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para purificación de carne, acuérdense, todo esto es terrenal, ahora vamos a lo espiritual. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias, fíjense de qué, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo están nuestras obras? Y si yo ayudo y sirvo y le doy a los pobres, ¿cómo son esas obras? Si están alejadas de Dios, son obras muertas. Y Dios quiere que nosotros descansemos de las obras muertas. Son inútiles nuestros intentos de poder llegar a Dios. Son inútiles nuestros intentos de poder arreglar mi vida, de sobresalir, de hacer cualquier cosa, si estamos alejados de Dios. Por eso el Señor hoy nos dice esto: reposa. Y quiero decir algo que comenté hace rato. Creo que a veces este mensaje, por supuesto, tiene que conmovernos, pero creo que el mensaje de la cruz de Cristo no nos debe conmover de la manera equivocada, ¿no? Porque creo que he escuchado que algunas personas dicen, bueno, sí, Cristo murió por mis pecados, pobrecito, y Él está en la cruz y murió, y no lo vemos como un Señor victorioso sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y creo que cuando la cruz nos conmueve no debe ser porque decimos eso, ay, pobrecito Jesús que murió por nosotros. Es un mensaje que es poderoso, que es el poder de Dios diciendo, nadie más tenía la santidad con la que yo tengo, nadie más podía derramar su sangre y yo lo hice por ti y ese fue mi plan desde el principio. No soy pobrecito, soy el rey del mundo que viene a entregar esto por ti. Y cuando entiendes eso, eso es lo que realmente conmueve nuestras almas. No ver a un Jesucristo derrotado, sino ver a Jesucristo resucitado y en poder, en gloria, dándonos la esperanza de que vamos a participar de esa gloria. ¿Creen realmente que existe esa gloria? ¿Creen que realmente va a haber un cielo en el que vamos a estar juntamente con Dios? Ese era el propósito del tabernáculo. Pero el día de hoy el Señor ya vive en nuestros corazones. Somos hoy nosotros el templo que Dios quería en la tierra, lo puso ahora en nosotros. Y Dios pide que nos santifiquemos en la sangre de Jesús. Ahora, tal vez esta es la primera vez que tú has escuchado este mensaje. Y si es la primera vez, yo te voy a pedir que al final de esto hagamos una oración, simplemente para poder confirmarle esto al Señor. Y si tú ya has tomado esta decisión hace muchos años, tal vez incluso, yo te pido que aunque no hagas esto, recuerdes y te conmuevas por el mensaje del Señor, la expiación, la purificación, de manera que renunciemos a nuestras obras, reposemos, pero también nos aflijamos y nos lamentemos por el pecado que mora en nosotros. Y esto que el pueblo hacía año tras año, usted lo puede hacer diariamente por medio de la confesión de nuestros pecados y por medio de la comunión en oración con nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer esto y yo les voy a pedir que oremos. Y yo les voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Y nadie está obligado a hacer esta oración, pero por respeto a las personas que estén por acá, pues yo quisiera que hagamos esto. Si esta es la primera vez que tú escuchaste un mensaje como este, yo te quiero pedir que le ores al Señor de esta manera. Señor, yo te agradezco
porque me permites vivir. Gracias porque moriste por mis pecados. Entiendo que he fallado, he mentido, he robado, incluso tiempo, y he incluso asesinado en mi corazón. Pero sé, Señor, también que tú puedes perdonar mis pecados, que tú moriste por mí en la cruz. Yo te pido porque entres en mi corazón, lo limpies de toda maldad. Creo que lo puedes hacer porque resucitaste al tercer día y me mostraste tu gloria. Gracias te doy por esto, en el nombre de Jesús. Y yo te pido que no levantes tu rostro. Yo te pido que si tomaste esta decisión el día de hoy, simplemente y rápidamente, solamente yo estoy aquí viendo, levantes tu mano y me lo indiques solamente de esa manera. Okay. Muy bien, pues vamos a orar. Padre, de hoy te agradecemos porque nos permites estar aquí. Gracias porque tú eres nuestra expiación. Gracias porque tú has purificado, Señor, todo alrededor de nosotros para que podamos entregarte una adoración santa, Señor, una adoración verdadera. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador. Gracias porque aún de muchos años de conocerte podemos como vernos en la cruz, Señor, y en lo que hiciste como nuestro sacerdote, pero también como nuestro sacrificio, Señor, quien alejó nuestros pecados y los cargó en la cruz, Señor, para que ya no más tuviéramos que vivir en ellos. Gracias, te amamos y te pedimos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 en la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres, todos los viernes a las 10 de la mañana. Pregunta por nuestros nuevos horarios. Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad. Retiro de jóvenes, desde el miércoles 12 al sábado 15 de abril. No te lo puedes perder. Un tiempo de amistad, diversión y sobre todo un tiempo de calidad con Dios. Con un costo de $250. Ve y aparta tu lugar.